Visita nuestra página web. Queremos ser bendición para tu vida. www.compendiolpln.yindo.com, donde encontrarás todas las predicaciones y mucho material que bendecirá tu vida. Bienvenidos a su programa Llamados a Gobernar, amados hermanos. Es un gusto poder saludarles nuevamente en este día para la honra y la gloria de nuestro Dios. Agradecemos a nuestro Padre Celestial esta nueva oportunidad de compartir con todos ustedes las Sagradas Escrituras, y también agradecemos a nuestros pastores y a nuestra cobertura, al licenciado Moisés Castillo y a su esposa Jessica Coronado. Que el Señor les bendiga abundantemente. Muchas gracias, amados hermanos, por brindarnos esta oportunidad de compartir las Sagradas Escrituras con el pueblo del Señor. También, amados hermanos, como siempre, un saludo sincero, un abrazo entrañable para todos nuestros amigos, hermanos y pastores de Libertad para las Naciones Mundial. Amados hermanos, que el Señor siga bendiciendo sus ministerios y prosperando el trabajo de sus manos. Y bueno, queremos mandar también un abrazo, un beso entrañable de verdad, con todo el amor del Señor, en este día 10 de mayo, a todas las mamás de Libertad para las Naciones Mundial, así también a todas nuestras hermanas y amigas con las que el Señor ha bendecido nuestra vida. Que el Señor les bendiga abundantemente en este día tan especial a todas las mamás. Bendiciones desde Tel Aviv, Israel. Bien, amados hermanos, pues vamos a continuar con nuestro tema que compartimos la semana pasada, aves de rapiña. Hace 8 días les mencionaba mencioné una palabra que quizás para algunas personas quizás no tenga sentido, o quizás para otras pueda tener algún sentido. Pero quiero repetirlo porque realmente es así este tema. Yo les mencionaba que este tema es un poco lento. ¿Por qué expreso esto, hermanos? Porque estos temas no son cualquier tipo de temas. Está lleno de simbolismos, de tipos y de antitipos. Entonces se tiene que hacer una relación textual de lo que es el texto en el Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y esto nos lleva a seguir varios pasos de observación. Entonces, mientras uno quisiera avanzar un poco más, ¿verdad? Un poco más rápido para salir adelante con el tema, realmente no se puede, porque necesitamos observar varios puntos con la ayuda del Señor. Así que esperamos que este tema sea de bendición para su vida y de verdad nos produzca en nosotros ese amor, amados hermanos, por la palabra santa de nuestro Dios, afirmando en nuestros corazones en que la palabra del Señor es fiel y verdadera, y todo lo que ha sido escrito y ha sido dicho por Dios por medio de su Santo Espíritu a través de la boca de todos sus profetas y los apóstoles del Cordero, amados hermanos, tiene su fiel cumplimiento. Hoy quiero introducir este tema para todos ustedes con un texto del Nuevo Testamento, amados hermanos, impresionante de verdad. Lo vamos a leer y vamos a entender varias cosas de verdad, amados hermanos. A mí me ha impactado, hermanos, cuando he leído esta parte de la Escritura y haciendo la debida relación que tiene en su contexto histórico. De verdad ha sido de mucha bendición para mi vida. Amados hermanos, vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 56 al 59. Lo voy a leer para todos ustedes y dice así la palabra del Señor. Abraham, vuestro padre, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. No pase por alto estas palabras. Le dijeron, aún no tienes 50 años, le dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham?
Ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy, contestó Jesús. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Qué impresionantes palabras, de verdad, hermanos, créame, son impresionantes estas palabras. Aquí, hermanos, pasamos y nos concentramos en el versículo 56. Abraham, vuestro padre, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio. Este es el punto en cuestión. Dice que lo vio y se alegró o se gozó, dice en otra versión. La pregunta es, ¿cuándo vio Abraham el día del Señor? ¿Y qué es el día? Porque dijo, lo vio y se alegró y se gozó, pero se alegró porque vio mi día. ¿Cuál es el día? ¿Qué significan esas palabras? Por eso le vuelvo a repetir que esto es muy interesante. Y quiero decirle algo de verdad, amados hermanos, impresionante. Y ahora vamos a entender por qué nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras y enseñándonos por qué las dijo. A mí me impacta saber que Abraham vio el día del Señor. ¿Qué fue lo que vio Abraham? ¿Qué fue lo que el Padre Celestial le mostró a Abraham? Pues hace 8 días yo le compartía que Dios le mostró a Abraham en la ofrenda que él le pidió, le mostró el cuadro de la resurrección y el tipo de personas que iba a estar ahí en el momento en que esto sucediera. Por eso, retomando las palabras al principio del programa, le decía, por eso necesitamos ver el simbolismo, los tipos y los antitipos. Esto es impresionante. Recordando que en el tiempo de la resurrección, en el día de la resurrección del Señor, las personas que estaban al pie del cañón eran mujeres. Ya de entrada esto hace especial los símbolos. Esto ya los hace especiales. ¿Por qué? Porque realmente nos podemos hacer otra pregunta. ¿Por qué no estuvo Pedro? ¿Por qué no estuvo Juan? ¿Por qué no estuvieron los apóstoles? Esta es una buena pregunta que tiene su respuesta concluyente en la profecía. Es decir, en el evento que Abraham vio. ¿Por qué no estaban presentes ellos? Precisamente porque Dios le mostró a Abraham esto, que quienes iban a estar presentes eran mujeres. Ahora el motivo es que los apóstoles tuvieron miedo. Le tuvieron miedo al ejército romano, a los soldados. Fueron y se escondieron, no quisieron saber del asunto. Entonces, vuelvo a repetir, esto lo hace muy interesante. Ahora nos preguntamos, Abraham se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio. Estas son las palabras claves. ¿Qué fue lo que vio Abraham ahí? El cuadro de la resurrección. Amados hermanos, Dios le mostró a Abraham todo el evento. Todo el evento. Fíjese bien, si usted lee con detenimiento el libro de Génesis en su capítulo 14, especialmente donde nos habla del encuentro de Abraham con Melquisedec. Melquisedec significa rey de justicia y era rey de Salem o rey de Salem. La palabra Salem es una variante de la palabra Shalom, que significa paz. Entonces era rey de justicia y reinaba en la paz. El profeta Isaías capítulo 9 del versículo 1 al versículo 6 también nos confirman estas palabras. Y será llamado su nombre Padre eterno, Príncipe de paz, Dios fuerte. Y sus salidas son de la eternidad hasta la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Melquisedec, rey de justicia, rey de Shalem, rey de paz. Es impresionante esto. En la teología cristiana esto se conoce como una cristofanía. Ahora bien, dice que este Melquisedec cuando llegó, tuvo ese encuentro con Abraham, dice que le ofreció impresionante
le ofreció pan y vino. Lo mismo que el Señor Jesucristo le ofreció a sus discípulos, pan y vino. Ahora entendemos por qué Jesús les dijo a los judíos: Abraham vuestro padre se gozó porque había de ver mi día y lo vio. ¿Qué vio en ese cuadro Abraham? Quizás nosotros somos tan curiosos como para decir: pero ¿por qué no le mostró algo más claro? Amados hermanos, esto de verdad es impresionante. Abraham entendió. ¿Y por qué digo que Abraham lo entendió? Porque Jesús dijo que lo vio. Quizás no lo entendió con toda la amplitud con que de alguna manera hoy nosotros pudiéramos entenderlo, porque lo único que nosotros vemos es lo que ya está escrito. Y por eso podemos decir: pues es fácil. Pues sí, pero porque ya está escrito. Entonces nosotros al leerlo pues ya sacamos conclusiones. Pero Abraham, amados hermanos, que lo vio antes de que sucediera, su mérito es mayor. Entonces, rey de justicia, imagínense lo que pensaría Abraham: rey de justicia, rey de Salem o de Salem, rey de paz. Y todavía, ¿por qué le ofrece pan y vino? Lo que Dios le estaba mostrando a Abraham es la fiesta del Pesaj. Justo lo que Jesús le dio a sus discípulos. Le vuelvo a repetir: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado o es partido. Acuérdense que hablábamos de que el apóstol Pablo utilizó las mismas palabras. Porque yo aprendí lo que asimismo recibí del Señor, dijo el apóstol Pablo. Y le ofreció pan y vino. Y Jesús dijo que ese jugo de la vid representaba su sangre. Entonces, qué impresionante. Ahora entendemos por qué Jesús dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que vería mi día y lo vio. ¡Qué tremendo! No solamente le mostró el evento o el cuadro de la resurrección, porque él partió los animales. Hay cosas, amados hermanos, que como les mencionaba hace unos momentos, quizás nuestra curiosidad sea mucha, pero debemos atenernos a lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Vio el momento del Pesaj, lo que se conoce en el Nuevo Testamento como la Pascua. ¡Qué interesante! Fíjese bien, cuando se celebraba la Pascua, todas las familias judías tenían que preparar su cordero. Todas las familias. Para que llegado el momento del sacrificio de la tarde fuera ofrecido delante de Dios. Todas las familias, le repito, preparaban su cordero. Y es interesante, son interesantes las palabras de Juan el Bautista, antes de que Juan lo bautizara. Dice que lo vio de lejos. ¿Y qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Mientras todas las familias judías preparaban su fiesta del Pesaj o la Pascua, para que sus familiares lo tomaran ahí juntos, participaran de esta fiesta, amados hermanos, nuestro Dios preparó su Cordero. Todas las familias, le repito, lo preparaban, los padres de familia, para sus familias. Pero Dios preparó su Cordero, por decirlo de alguna manera, a nivel mundial. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, no de una familia, sino del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús murió exactamente a la hora en que se ofrecía el sacrificio en la fiesta del Pesaj. ¡Qué maravilla, hermanos! Por eso vuelvo a repetirle, se lo tengo que repetir. Temas, amados hermanos, impresionantes, llenos de simbolismos. El tipo es de lo que se habla y el antitipo es el cumplimiento del tipo. Y hay que buscar todas estas relaciones
para que en el nombre del Señor Jesús, conforme a la revelación bíblica de la santa palabra de Dios, nosotros seamos bendecidos. No podemos pensar que a Abraham faltó que a Abraham se le revelara algo más. Pues Dios le reveló justo lo que Abraham necesitaba saber. Justo. Y vuelvo a repetirle, ahora entendemos por qué Jesús dijo que Abraham vio su día. Qué hermoso, hermanos. Vio el momento en que el Señor ofrecía el pan y el vino. Rey de justicia, el Rey de Israel, príncipe de paz, Jesucristo, bendito sea su nombre. Y vuelvo a repetirle que eso en la teología cristiana se conoce como una cristofanía. Hay veces que se le menciona como el ángel del Eterno, el ángel del Señor, o como dice la versión 1960, el ángel de Jehová. Una manifestación visible de Cristo antes de su encarnación. ¡Qué tremendo! Ahora, amados hermanos, vamos a ver otro pasaje de las Escrituras por el cual el Señor Jesús dijo esto. Pues ya le presentó el cuadro o el evento de la resurrección y del momento de celebrar la fiesta del Pesaj. Ahora dice que Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo. Aquí vamos a ver algo tremendo, hermanos. Después de que, porque yo sé que usted ya conoce esta historia, Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y bueno, él prepara todo y va en camino. Y dice que al tercer día, Abraham alzó sus ojos. Esto está lleno de simbolismo, se lo vuelvo a repetir. ¿Qué significa alzar sus ojos? Significa que Abraham iba agachado, es decir, que físicamente él iba agachado y que tuvo que alzar sus ojos. ¿Será que eso significa? ¿O tendrá otro significado? Pero lo hizo al tercer día. Entonces llegan al monte en el cual Dios le había ordenado a Abraham que sacrificara a Isaac. El monte al que llegan es el monte Moria. Exactamente en el monte en el que el Señor Jesucristo fue crucificado. Ahora, la palabra Moria viene dentro de su etimología de una palabra que es la palabra moré. Y moré en hebreo significa maestro y tiene relación con la enseñanza. ¡Qué hermoso! Entonces Dios llevó a Abraham al monte de la enseñanza, donde Dios le iba a mostrar algo a Abraham. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso el escritor del libro de los Hebreos en el capítulo 11 dice que Abraham recibió a Isaac en sentido figurado como resucitado de los muertos. Bendito sea el nombre de Dios. Qué tremendo, hermanos, qué tremenda enseñanza. Ahora, esto es muy interesante. La Biblia dice que preparó todo Abraham y que obviamente tenía que surgir la pregunta: ¿y dónde está el cordero o el animal para el sacrificio? Y Abraham dijo unas palabras: Dios se proveerá de cordero. Esto, en términos, amados hermanos, vamos a decir en español, hubiese sido mejor que Abraham hubiera dicho: Dios proveerá de un cordero. Dios proveerá, como que lo entendemos un poquito mejor, pero no está así en hebreo. En hebreo dice: Dios se proveerá. Escuche, estas palabras son importantes también. Ya usted conoce la historia entonces, y prepara todo Abraham para sacrificar. Ahora, aquí hay algo muy importante que también quiero compartir con usted. Y es esto: siempre se ha creído pues que Isaac es un tipo de Cristo y que Jesucristo es el antitipo, es decir, el cumplimiento del tipo. Pero nos preguntamos, si Isaac representa al Señor Jesucristo, entonces ¿qué representa el carnero trabado en un zarzal? Por sus cuernos. Escuche bien, es la segunda ocasión en la que se nombra una zarza.
en la Biblia. Y la zarza representa la fragilidad humana. Pero el carnero trabado por sus cuernos. Los cuernos en la Biblia simbolizan poder, autoridad. ¡Qué cosa tan tremenda! Entonces, si Isaac representa al Señor Jesucristo, entonces el carnero, ¿a quién representa? Pensemos. Qué interesante es todo esto. Qué interesante. Ahora le voy a dar un dato muy importante. Porque si Isaac representa a Jesucristo, escúcheme bien, mi amado hermano, entonces Isaac nunca pudo haber tenido 12 años. Porque el cristianismo siempre ha enseñado eso. Que es muy posible que en el momento en que Abraham iba a sacrificar a Isaac, Isaac tendría entre 8 y 12 años. Lo cual Isaac había sido privado de su voluntad. Escucha bien. Entonces siempre hemos creído eso todo el tiempo, que Isaac tenía 12 años. Y tal vez lo privaron de ejercer su voluntad y quizás Isaac dijo, Padre, pero, y quizás Abraham le dijo, usted se calla. Cosa que no sucedió. Entonces, ahora entendemos las palabras del Señor Jesús cuando dijo, yo pongo mi vida de mí mismo, nadie me la quita. Esto significa ejercicio de su voluntad en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué habría de representar Isaac al Señor Jesucristo a una edad de 12 años? Sería incongruente. Entonces, es posible, esto que le digo, hermanos, con mucho cuidado, pero es posible que Isaac tendría la edad aproximadamente entre los 30 y los 37 años. Es algo tremendo esto. Porque si Isaac representa al Señor Jesucristo, tenía que ser representado en todo, aún en la edad. El apóstol Lucas, el evangelista Lucas, nos dice que el Señor Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Entonces, ¿cómo Isaac iba a representar a Cristo sin ejercer su voluntad Isaac a la edad de 12 años? Cuando Jesús a la edad de 30, en pleno uso de sus facultades y en el ejercicio de su voluntad, dijo, nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Como le dije, quizás Isaac al expresar sus opiniones, oye Padre, pero el animal ¿dónde está? Y Abraham no le dijo, usted se calla. ¿Por qué? Porque tú estaba en el monte de la enseñanza. Acuérdese. Es algo bien tremendo, amados hermanos, esto. Y no crea que nos hemos desviado del tema de las aves de rapiña, porque realmente no nos hemos desviado del tema. Estamos en el meritito apogeo del tema. Por eso es importante. Entonces es posible que Isaac tuviera entre 30 y 37 años. Aparte de eso, hay fuentes judías que son confiables, que verifican esta información, que Isaac no pudo haber tenido la edad ni de 8 años ni de 12 años, sino que tenía que haber ejercido su voluntad. Eso lo hace aún más quizás misterioso e interesante, pero aquí está la evidencia bíblica. Tremendo. Ahora, si nos damos cuenta, por ahí tenemos al carnero. Medite, piense, hermanos, si Isaac representa a Jesucristo, entonces ¿quién representa el carnero? Trabado por los cuernos en un zarzal. Esto es un simbolismo, amados hermanos, hermoso, tremendo, hermoso. Pensemos. Después de ahí, ya no se menciona a Isaac, simplemente a Abraham. Isaac vuelve a ser mencionado, es decir, desaparece de la escena. Y vuelve a ser mencionado hasta Génesis capítulo 24. Esto también lo hizo el Señor Jesucristo. Al momento de su resurrección no se vuelve a mencionar. Hasta después, obviamente, que resucita y que se muestra otra vez.
Todos dijeron, ya se acabó todo. Acuérdense usted de los comentarios de aquellos famosos caminantes que iban a Emaús. Es decir, sucedió todo, pero murió el Señor Jesucristo y se acabó la historia. Desaparece de la escena por un tiempo, hasta el momento en que resucita y se cumple el cuadro profético que Dios le mostró a Abraham. ¿Quiénes estaban ahí para atender el cuerpo de Jesús? Mujeres: María Magdalena, la otra María y Salomé, Juana. Pura mujer, representada en los animales que Dios le pidió a Abraham. Algo tremendo. Después ya le conté a usted que quizás ese carnero, ese Pedro impetuoso representado por ese carnero, y el palomino y la paloma representando quizás al apóstol Juan, que como también le mencioné, no era tan manso que digamos, porque fue Juan también el que dijo: Señor, vimos a un hombre que echaba fuera demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no nos sigue. Ahí tenemos a Juan, no era tan manso como pensamos. Y también fue el mismo que dijo: Señor, si quieres, ordena que podamos decir que descienda fuego del cielo y que consuma a esos pecadores. Y Jesús dijo: ¿no saben ustedes de qué espíritu sois? Una tórtola, para corregir la historia, una tórtola y un palomino. Un carácter quizás voluble de Juan, tórtola y palomino. Se veía mansito, pero no era tan mansito, ¿verdad? El discípulo amado, pero enojón, prepotente, arrogante, representado en la tórtola y el palomino. Amados hermanos, esto es tremendo. Isaac vuelve a ser mencionado hasta Génesis capítulo 24. Y tenemos al padre Abraham preparando todo el cuadro para la boda de Isaac. Aquí tenemos al Padre Celestial preparando todo, la esposa del Cordero, para el encuentro de su Hijo Jesucristo. También otro dato interesante, amados hermanos, es que cuando van a buscar la esposa para Isaac, no se nombra o no se dice el nombre del criado de Abraham, se le llama el hombre, y más de 5 veces al criado de Abraham se le llama así, criado. Era un siervo el que gobernaba toda la casa, todo lo que tenía Abraham. No menciona en el capítulo 24 cómo se llamaba. Esta es la obra del Espíritu Santo, que aparece como un siervo, en donde prepara todo para que Jesucristo reciba toda honra, toda gloria y toda alabanza, porque Él es el esposo. Él es el esposo, bendito sea el nombre del Señor. Y no se menciona el nombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no reclama nada para Él. Él dirige nuestra atención, nuestra adoración y alabanza y servicio al Rey que vive para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo no reclama adoración para Él. Nos encamina para que nosotros adoremos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, sabemos que este siervo de Abraham se llamaba Eliezer. ¿Por qué? Porque su nombre aparece en Génesis capítulo 15, versículo del 1 al 3. Me parece que ahí está el nombre de Eliezer. Ahora, ¿qué significa Eliezer? Significa, consolador. Imagínese usted, amado hermano. Algo impresionante. Por eso le vuelvo a repetir, no nos hemos salido del tema de aves de rapiña. Tenemos que tener bien presente, amados hermanos, Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Por qué? Porque precisamente cuando Abraham ofrece, como ya leímos y todos sabemos, cuando ofrece estos animales, aparecen las aves de rapiña.
Y quiero compartir con ustedes ahora lo siguiente en la vida de Abraham y de quizás de algunos o de varios hombres que la Biblia menciona en el Antiguo Testamento, pero, amados hermanos, también con el nombre en el Nuevo Testamento, la relación que tiene con los dardos de fuego del maligno. Tenga usted presente que su vida toda debe de ser una vida de sacrificio, llena de fervor en el poder del Espíritu Santo. Si el fuego no está encendido en el altar de su vida, usted va a tener ahí siempre de vecinos y hasta va a convivir con ellos, con las aves de rapiña. Siempre estando estorbando su vida de sacrificio, con distracciones, con miedos, con temores, con incertidumbre, con insatisfacción. Y están tan clavados que en ese sentido dejan de ser un ave de rapiña, pero presentes, latentes. Y ahora, en palabras del apóstol Pablo, dardos de fuego del maligno. Impresionante. Vamos a ver cómo está relacionado esto en la Biblia, hermanos. La vida de sacrificio que debemos de llevar para la gloria del Señor. Estas palabras que el Señor Jesús dijo, todavía no tienes 50 años. O sea, tú no pudiste haber visto a Abraham. Y el Señor utilizó una palabra, amados hermanos, que solamente Dios pudo y puede utilizar. Porque eso habla de su preexistencia. En hebreo, para referirse a una persona, a un varón, decir yo soy o yo estoy, se dice ani, yo. O yo estoy, ani. Por ejemplo, yo diría, yo me llamo José, yo puedo decir ani Joseph, yo soy José. Pero el Señor Jesús no utilizó el ani normal, sino que dijo Anoji. Yo soy el que soy, yo soy el que estoy. Por eso Jesús dijo, antes que Abraham naciera, Jesús dijo Anoji, yo ya estaba. Y por eso los judíos se enojaron, tomaron piedras para matarlo a pedradas, por esa palabra que utilizó el Señor. Y esto nos habla de la preexistencia de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Por eso le comparto estos detalles también. Jesús no dijo Aní, el normal, el que todo el día acá en Israel se escucha en los varones. Aní, yo soy. Sino que Jesús dijo Anoji, yo soy antes de Abraham. Y los judíos por eso se enfurecieron. Varias veces le dijeron, ¿cómo es posible que tú siendo hombre te haces Dios? Por las palabras que utilizó. Y la palabra del Señor nos enseña en el libro de Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama a Abraham, que el Señor, el Eterno, dijo, yo soy el que soy. Y como los judíos conocían la lengua hebrea, entonces ellos entendieron que Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham estuviera vivo, antes que Abraham naciera, yo ya era. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Y por eso se enfurecieron. Y como le repito, amados hermanos, lo que vio Abraham, amados hermanos, en Génesis 14, en su encuentro con Melquisedec, en el sacrificio de Isaac y en la ofrenda que él le presentó a Dios, ahora entendemos las palabras que el Señor Jesús dijo. Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio. ¿Y cuál fue el día que vio Abraham? El día de su resurrección. Vio su sacrificio, vio el Pesaj y vio el momento de su resurrección. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora entendemos ese texto. Abraham se gozó, se puso feliz de que iba a ver mi día y lo vio cuando Dios le mostró estos eventos proféticos para la gloria del Señor. Ahora quiero compartirle pues en el nombre del Señor cómo es que se relacionan las aves de rapiña
en contra de su sacrificio. Cómo el enemigo a toda costa quiere apagar el fuego del Espíritu Santo en su vida. Y cómo el apóstol Pablo lo relaciona. Amados hermanos, esto no lo hacen los hombres. La palabra de Dios ya tiene una relación. Nunca el Antiguo Testamento puede contradecir nada del Nuevo, ni nada del Nuevo puede contradecir el Antiguo. Porque es un solo autor, es el Espíritu Santo, bendito sea el nombre de Dios. Entonces no puede haber contradicción. Por eso el apóstol Pablo supo lo que dijo cuando dijo dardos de fuego del maligno. Quizás él ya no utilizó ese término, como les mencionaba hace 8 días, ambiguo, antiguo, como usted le quiera decir. Ya no utilizó el término aves de rapiña. ¿Por qué? Porque siempre las aves de rapiña, amados hermanos, están en busca de la carne, de su alimento fresco. Entonces esto es interesante, hermanos, pero tiene que estar el fuego del Espíritu Santo sobre su vida, en su cuerpo, en su ministerio, en la vida de sacrificio, en su servicio cristiano, por decirlo de alguna manera. Tiene que estar presente el fuego del Espíritu Santo. Si no, lo más probable es que ahí estén las aves de rapiña, que hasta estén conviviendo con usted. Pero el apóstol Pablo dice, esos dardos de fuego lanzados estratégicamente para paralizar a los cristianos, para hacerlos inútiles, miedosos, temerosos, mediocres, que vivan en pecado. Esos dardos de fuego del maligno que él lanza, siempre los lanza en lugares estratégicos. Vamos a ver esta relación, amados hermanos. Y solamente le voy a mencionar los textos para que usted los pueda buscar en su casa. No los podemos leer todos por cuestión del tiempo. Y esto que le voy a mencionar también es impresionante porque esto está desde sus inicios. La falta de temor de Dios es la primera ave de rapiña, falta de temor de Dios que se menciona en el Antiguo Testamento. Este texto lo tengo aquí a la mano, se lo comparto. Jeremías capítulo 2:19. Lean esos capítulos importantes. Tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí, dijo el Señor de los ejércitos. Tanto que el sabio Salomón nos dice en el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Esta primer ave de rapiña es la falta de temor de Dios. Ahora el Nuevo Testamento lo relaciona con rechazar a Jesucristo. Jesús dijo en Juan 17 del 1 al 3, dijo, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios vivo, y a Jesucristo a quien has enviado. Puede usted leer también Juan 12, 44 al 50 y Juan 15, 25 para que entienda el contexto de las palabras que dijo el Señor Jesucristo, relacionándola con la falta de temor de Dios que le he mencionado. Es impresionante, hermanos, rechazar a Jesucristo o rechazar el Evangelio de Jesucristo es falta de temor de Dios en la vida, en este caso, hablando a la iglesia de Jesucristo, en los cristianos. Porque es fácil aplicar esto a las personas, a los paganos, a los incrédulos, es fácil aplicarle a ellos los textos, pero ellos normalmente no nos dicen nada. La segunda ave de rapiña que se menciona es impresionante, Isaías 14, del 19 al 20. Y este nos habla de lo que es la rebelión. La rebelión. Algunos opinan que la rebelión comenzó en los cielos. Otros opinan que comenzó en la tierra. Ambas opiniones pueden ser reconciliables si se estudian en su debido contexto, haciendo una reconciliación textual para que lo entendamos. Ahí comienza la rebelión
con Lucifer, porque ese fue su nombre. Lucifer significa portador de luz o el que porta una antorcha. Era un querubín grande protector. Estas palabras pueden ser traducidas también como ungido, un querubín ungido. ¡Qué tremenda enseñanza! Ser ungidos no es una garantía para ser salvos. Al enemigo le pasó. Escuche, qué interesante es esto. Comienza ahí y tenemos esta historia en Isaías capítulo 14, versículo del 9 al 20. Usted puede leerlo detenidamente, por eso le estoy dando las citas. Y su relación en el Nuevo Testamento es la falta de santidad. Cuando el diablo habla mentira, dice el apóstol Juan, de suyo habla porque es el padre de la mentira. Tremendo. Usted puede leer esto en Hebreos capítulo 5, versículo del 11 al 14, Hebreos capítulo 6, versículo del 3 al 8, y Apocalipsis también 22, 11. Por eso tenemos ahí: el que es santo, santifíquese todavía. Escuche, es una relación tremenda, amados hermanos. El Antiguo Testamento lo presenta como rebelión. La falta de santidad en la vida de los cristianos es una rebelión contra Dios. No es cualquier falta o mal hábito. Estamos ofreciendo un sacrificio vivo y tiene que estar el Espíritu Santo en medio de nuestra vida. Y tenemos esto tremendo. Lea estos textos, por favor, Isaías 14. Ahora, mientras que en Isaías 14 le parece hablar al rey de Babilonia, amado hermano, anote estas citas importantísimas, impresionantes. También lo menciona en Ezequiel capítulo 28, versículo del 11 al 19, con el rey de Tiro y después al príncipe de Tiro. Tremendo. Y lo más tremendo todavía es que se lo aplican al rey de Egipto también, en Ezequiel capítulo 31. Donde habla de unas personas o personajes físicos, pero hablándole al que los poseía. En el caso de Isaías, al rey de Babilonia; en el caso de Ezequiel 28, al príncipe o rey de Tiro; y en el caso de Ezequiel capítulo 31, al rey de Egipto. Escuche, enemigos del pueblo de Israel. Haciendo una doble referencia. Tremendo, tremendo. Por eso le invito a que usted lea estos textos. La rebelión es la falta de santidad en la iglesia de Jesucristo. La tercera ave de rapiña es la soberbia. Aquí tenemos que leer estos textos que ya le mencioné, Ezequiel 28, del 11 al 19 y Ezequiel 31, para que entendamos 5 veces Lucifer dijo: yo y yo. Y vean lo que dice, habla de nubes, de estrellas. Pero ¿cómo menciona eso? Si todavía no estaba Génesis 1:1. Qué interesante. Qué interesante. La soberbia. ¿Cómo relaciona el Nuevo Testamento con esta ave de rapiña, con el dardo de fuego del maligno, con la apostasía? Escuche, rebelión es la segunda y la tercera es soberbia. Usted puede decir: pero es que eso está en Ezequiel y en Isaías. Amado hermano, no se pregunte usted eso, porque lo que nos dice Isaías y Ezequiel los dice precisamente en sus libros, pero no porque sucediera en el tiempo que ellos escribieron. Esto sucedió antes de que todo fuera escrito. Impresionante. Todo lo que usted lee en Isaías respecto al rey de Babilonia aplicado a Lucifer, igual el profeta Ezequiel, no sucedió en su tiempo, sino en la eternidad pasada, antes de que Génesis fuera escrito. Que, como ya le he estado mencionando, lo escriben a personajes físicos que tuvieron una relación con el pueblo de Israel, pero va mucho más allá que esto. Es impresionante. Todo esto tiene su relación en Génesis. Amados hermanos, es
realmente tremendo, amado hermano. Escuchar, conocer estas cosas. Tenemos la tercer ave de rapiña, que es la soberbia, ya mencioné. En el Nuevo Testamento, la apostasía. Lea usted Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31, Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 y también Apocalipsis 22, 11. Léalos, por favor. Esta es su relación de la soberbia con el Nuevo Testamento, la apostasía en el Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento. Tenemos la cuarta ave de rapiña, que es la duda. Génesis capítulo 3, versículo del 3 al 7. Nuevamente, la historia en el libro de Génesis. Ahora ya en el huerto del Edén. La duda satánica, ¿con que Dios os ha dicho? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Todas estas aves de rapiña, la mayoría aparece en Génesis. ¿Será casualidad esto? En el Nuevo Testamento, el dardo de fuego del maligno, que está relacionado con la duda. Escuche bien, hermano, qué impresionante, amado hermano. La duda en el Antiguo Testamento está relacionada en el Nuevo Testamento con el razonamiento y las filosofías, las palabrerías y las huecas conversaciones o sutilezas. Aquí usted puede leer Colosenses capítulo 2 y Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Qué tremendo, porque hay dudas por tanta filosofía que se ha infiltrado en la iglesia de Jesucristo. Tanto pensamiento positivo, sermones motivacionales, pero nada de escriturales ni espirituales. Y por eso surge la duda. Exactamente, amado hermano, el paralelo en el Antiguo Testamento. Qué tremendo. La quinta ave de rapiña que nos habla la Biblia en Génesis nuevamente es la idolatría. Génesis capítulo 3 versículo 3, serás igual a Dios. Justo las mismas palabras donde en Isaías 14 expresa, subiré al cielo y seré semejante al Altísimo, dijo Lucifer. Y le presentó o le hizo la misma propuesta a Eva, serás como Dios. Idolatría, antagonismo, arrogancia, soberbia, rebelión, todo junto. Lea usted también el libro de los Jueces para que usted vea toda la idolatría que se desató. También puede leer usted Génesis capítulo 11 versículo 1. Dios ordenó explícitamente: id y poblad toda la faz de la tierra. Ellos llegaron a una llanura y dijeron, aquí nos quedamos. La orden de Dios fue, salgan, dispérsense por toda la tierra, poblen la tierra, llénenla. Esa fue la orden divina. Y el hombre dijo, aquí nos quedamos. Y vamos a construirnos una torre y hagámonos un nombre. ¿Qué significa hagámonos un nombre? Fama, renombre, posición ante el pueblo. Y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Rebelión. Tremendo. Por Nimrod. ¿Qué significa Nimrod? Algunos comentaristas nos dicen que significa contrario. Otros rebelde. Otros rebelión. Por eso en la Biblia dice que Nimrod era un poderoso cazador delante de Jehová. Pero no es porque estuviera o viviera delante de Jehová, sino contra Jehová. Qué tremendo significado de este nombre. Él fue el que impulsó esta rebelión en Génesis capítulo 11. La orden divina fue, váyanse, poblen toda la tierra, y este hombre dijo, aquí nos quedamos. Rebelión, idolatría. El hombre quiere ser adorado. Tremenda cosa. Eso lo sabe el diablo. Y por eso le da fama a los hombres, para que se sientan más que los demás y reclamen adoración, respeto de los hombres.
de otros hombres mortales igual que ellos. En el Nuevo Testamento lo relaciona con la religiosidad. Justo, parece diferente, pero es justo lo mismo. Usted puede leerlo en Mateo 23, capítulo 23, versículo 4 al 7. Mientras en el Antiguo Testamento es la idolatría, en el Nuevo Testamento es la religiosidad. ¡Qué tremendo contraste! Estas dos cosas directas en rebelión contra el Señor. La número 6 es la incertidumbre. Después de que el hombre cae bruto en la idolatría, viene la incertidumbre. ¿Y ahora qué? Lee usted Jueces capítulo 17 versículo 6, Jueces capítulo 25 versículo 21, y lea todo el libro de Jueces para que vea que cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Y cómo se llama eso? Opinión propia, sabiduría propia, incertidumbre, sin saber para dónde jalar. En el Nuevo Testamento lo relaciona con la incredulidad. Algo casi lo mismo o muy parecido. Mateo 13, versículo 58 y Romanos 11, 20. La incredulidad, un ave de rapiña tremenda en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, y la incertidumbre en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que está relacionado esto en la palabra de Dios? Por eso le decía el apóstol Pablo, entendió perfectamente lo que era un ave de rapiña. Pero las palabras que puso el Espíritu Santo en la boca del apóstol Pablo fue dardos de fuego que se clavan en lugares estratégicos, así como fue afectado muchos siervos de Dios en el Antiguo Testamento y el pueblo de Israel mismo. Tremendo. Y el número 7, la pereza. Nuevamente, Jueces capítulo 18, versículo 9, Proverbios 13, 4, hermanos, tan solamente en el libro de Proverbios, en el libro de Proverbios, hay 10 referencias a la pereza. En el Nuevo Testamento y en el libro de Eclesiastés de igual manera. El Nuevo Testamento lo relaciona ¿con qué cree usted? Con la insatisfacción. Solamente basta con que miremos 1 de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 10 y 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 10. Y también el libro del apóstol Judas, la carta del apóstol Judas, para darnos cuenta de la insatisfacción y la conducta de los hombres en los tiempos finales. Todo relacionado con el sacrificio. La vida de sacrificio, de servicio para nuestro Dios. Amados hermanos, es posible que nosotros no podamos o no podemos cambiar a las personas. Pero entonces pues cerremos nuestra Biblia y vámonos. Y hay que esperar que el Espíritu Santo nos cambie cuando Él quiera. Pero la Biblia dice, como en otras ocasiones le he compartido, estas cosas fueron escritas, dijo el apóstol Pablo, para nuestra exhortación, nuestra reprensión, para nuestra enseñanza, para que no hagamos lo que otras personas hicieron y fueron desechadas. Muchos de ellos quedaron postrados en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Otros murieron por las serpientes, mordidos por las serpientes. Otros murieron como consecuencia de los castigos del Eterno sobre ellos. Y no solamente los representantes de familias, sino sus hogares, sus familias con todo lo que les pertenecía. ¿Qué debemos hacer, amados hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Esas aves de rapiña, hermanos, puede ser que estés batallando con alguna de ellas, o si le quieres llamar algún dardo de fuego del maligno. Si tu vida de sacrificio no está el fuego del Espíritu Santo presente, puede ser fatal. Las consecuencias pueden ser fatales para nuestras vidas. Y no solamente para nosotros, sino para nuestras familias. Y tal vez para la iglesia que Dios ha puesto en nuestras manos. No sea, hermanos, que nos hallemos ofreciendo fuego extraño
en el altar santo de Dios y vayamos a sufrir consecuencias tremendas. Bien, amados hermanos, agradecemos a nuestro Padre Celestial por esta bendición de compartir las Sagradas Escrituras con todos ustedes, y también agradecemos a nuestros pastores y a nuestra cobertura, al licenciado Moisés Castillo y a su esposa Jessica Coronado, que el Señor les siga bendiciendo abundantemente en cada área de su vida, y agradecemos este tiempo hermoso que nos permiten para compartir la palabra del Señor con todo el pueblo del Señor. Si el Señor nos permite, nos estaremos viendo la próxima semana. Y nos despedimos, hermanos, amados hermanos, diciéndoles que el Señor bendiga su ministerio, su matrimonio, la iglesia que el Señor ha puesto en sus manos. Amados amigos, pastores y hermanos de Libertad para las Naciones Mundial, que el Señor les bendiga en donde quiera que ustedes se encuentren, prospere su ministerio y el trabajo de sus manos, que el Señor les bendiga a todos, y nuevamente bendiciones a todas las mamás, hermanas y amigas que nos hacen favor de acompañarnos cada semana. Que el Señor les bendiga, y nuevamente, amados hermanos, si el Señor nos permite, la próxima semana nos estaremos viendo aquí en su programa Llamados a Gobernar. Que el Señor les bendiga y paz para todos ustedes.